Te damos honra y gloria a ti, solamente a ti. Te damos gracias, Padre, por todas las cosas y bendecimos tu nombre santo. Gracias, Señor. Gracias. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, Señor. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Señor. Bueno, esta mañana vamos a seguir con nuestro estudio en el libro de Daniel y estamos en la parte profética de Daniel. Los primeros 6 capítulos de Daniel son relatos históricos, ¿verdad? Vemos la historia cuando Daniel fue llevado cautivo, se rehusó comer la comida del rey. Vemos cómo cuando Nabucodonosor edificó un ídolo y demandó que todos lo adoraran, los 3 amigos de Daniel se rehusaron. Vemos cómo en el imperio de los medos y los persas, cómo los sátrapas y gobernadores que envidiaban a Daniel, tramaron contra él, deseando que fuera puesto muerto, y los que fueron puestos muertos fueron ellos. Pero ahora los últimos 6 libros de Daniel, ya tenemos algunas semanas, estamos viendo la parte profética, visiones, sueños y visiones que Daniel miró. Y este día vamos a ver, a comenzar el capítulo 10, y lo vamos a ver todo. El capítulo no es muy largo, pero he intitulado este mensaje, Perseverando hasta recibir la respuesta. Perseverando hasta recibir la respuesta. Y vamos a ver ahí, empezando en el capítulo 10 de Daniel. Y dice en el nombre del Señor, capítulo 10:1. En el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Ahorita vamos a ver por qué era un conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Entonces, el 3er año del gobierno de Ciro sobre Babilonia fue 536 antes de Cristo. Ahora, recuérdense que cuando Babilonia fue conquistada, no fue destruida. Entonces, los medos y los persas tenían a su gobernante, a Ciro, que gobernaba sobre Babilonia. Y había un gran conflicto invisible relacionado con esta revelación, ¿verdad? Es que iba a hablar, después vamos a ver, esta revelación hablaba sobre lo que iba a suceder después en la historia. Ahora, las cosas espirituales son comprendidas por revelación del Espíritu Santo. Lo vuelvo a decir. Las cosas espirituales son comprendidas por revelación del Espíritu Santo. Por eso decía aquí, y tuvo inteligencia en la visión. Pero no era la inteligencia de Daniel, ni era tampoco su propia sabiduría. Dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 14, dice, pero el hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, para poder comprender, hermanos, las cosas espirituales, necesitamos revelación del Espíritu Santo. Las cosas espirituales no se comprenden con la sabiduría o inteligencia humana, olvídense. Puede ser el hombre o la mujer más inteligente del mundo, puede tener puede tener 10 grados, doctorados, maestrías, licenciaturas, lo que usted quiera. Y puede saber muchas cosas, pero déjenme decirles que en su propia inteligencia o en su propia sabiduría no va a comprender nada de lo espiritual. Hay muchas personas que dicen que no leen la Biblia porque no la entienden. Pues ¿saben qué? Se debe de pedir a Dios que abra nuestro entendimiento para comprender las Santas Escrituras. Yo cuando leo la Biblia le pido, Espíritu Santo,
ayúdame a entender lo que estoy leyendo, ¿verdad? Porque una vez más, las cosas espirituales no se entienden con la mente natural. Por eso hay tantos pastores, tantas personas que no son salvas, pero tienen títulos de pastores, tienen títulos de obispos, tienen grados de teología y son homosexuales, son lesbianas, son transgéneros y se ponen a enseñar cosas blasfemias en contra de Dios. ¿Saben por qué? Porque no comprenden las santas escrituras. A la persona que se le da revelación, entendimiento en las cosas de Dios, es una persona salva, es una persona nacida de nuevo y que busca vivir su vida en santidad. Entonces, nomás porque una persona tiene un título teológico o una persona es reconocida mundialmente, aunque vaya a una iglesia, un templo, si no tiene el Espíritu Santo, si no ha sido regenerado, si no ha nacido de nuevo, entonces no puede comprender las santas escrituras. No tiene revelación. Y es por eso que se levantan y blasfeman la naturaleza, el nombre de Dios, porque sus mentes están cicatrizadas, ¿verdad? Han rechazado la verdadera verdad de Dios y enseñan herejías, enseñan blasfemias. El Señor los va a llamar a cuenta. Entonces, para poder comprender las santas escrituras, para poder comprender las visiones, los sueños que Dios nos da, necesitamos revelación del Espíritu Santo. Yo lo he dicho antes, no ignoren sus sueños, ¿verdad? Son ventanas al mundo espiritual. Si tienen un sueño que ustedes piensan que es de Dios, piden al Señor, dame la interpretación de este sueño. Ayúdame a entender lo que me quieres decir. Pero las cosas de Dios son discernidas por medio del Espíritu Santo. Vamos a ver versos 2 y 3. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Entonces, Daniel estaba de luto porque quería entender la visión. Y 3 semanas completas, es muy interesante esto, se refieren a la observancia de Daniel de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, que celebraban durante el primer mes del año. Pueden ver, si quieren ustedes, en su propio tiempo, Éxodo 12, versos 1 al 20. La Pascua se celebraba el día 14 del mes y la fiesta de los panes sin levadura durante los 8 días siguientes. Y la festividad terminaba el día 21 del mes, o sea que desde el primer día del mes hasta el 21 día del mes, donde se celebraba la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, terminaba el 21 día del mes. Dice que no comió manjar delicado, no comió carne, no comió vino, y no se ungió durante esos 21 días. Hoy en día muchas congregaciones practican lo que se ha llamado el ayuno de Daniel, ¿verdad? Y por 21 días dejan de comer productos de animal o carne, azúcar, y aquí es de donde lo han sacado. Entonces, lo que es interesante, hermanos, de esto es de que Daniel, yo pienso que él no dijo, sabes que voy a ayunar 21 días, sino que yo pienso que Daniel ayunó hasta que él sintió una victoria. A veces Dios nos llama al ayuno y a veces nos dice ciertos días o no, pero a veces podemos ayunar hasta que sintamos que hay un rompimiento, algo en el espíritu, una victoria, porque tal vez estemos buscando respuesta a algo, ¿verdad? A veces tenemos que buscar a Dios en oración, pero también en ayuno, quebrantar esta carne y venir a Dios en oración
y ayunar hasta que sintamos victoria en algo que tal vez lo estemos buscando a Dios. Y créanme que tarde que temprano la respuesta de Dios va a venir, ¿verdad? Por eso intitulé este mensaje, Perseverando hasta que llegue la respuesta. Perseverando en oración, perseverando en ayuno, hasta que llegue la respuesta. Para estas alturas, el templo había sido destruido. Solamente había un remanente de judíos que seguían fiel al Señor. Si leen ustedes el profeta Ezequiel, se van a dar cuenta que aún en el cautiverio, porque Ezequiel él era un levita, era un sacerdote, y él profetizó durante el tiempo de cautiverio de Babilonia, y se van a dar cuenta que la gente seguía rebelde. Lean los primeros capítulos de Ezequiel, y se van a dar cuenta que aún en la cautividad, la gente era rebelde. Entonces, eran pocos como los de Daniel que reconocían las fiestas bíblicas, reconocían a Dios, intercedían por Israel, porque así es siempre, hermanos, la cosa. La mayoría de la gente, por cualquiera que sea la razón, no quiere nada que ver con Dios, ¿verdad? En mi experiencia trabajando y a todos los lugares que he ido, me he dado cuenta que somos pocos los que de veras amamos y servimos a Jesús, a Yeshua, ¿verdad? La mayoría de las personas no quieren nada que ver con Dios. Y Daniel era uno de los pocos, y era un líder muy importante, que amaba a Dios con todo su corazón y lo servía fielmente. Y buscaba a Dios, ¿verdad? Y Dios le respondía. Y vamos a ver, le dio una revelación muy grande. No la vamos a ver hasta la semana que entra, pero vamos a ver este capítulo. Versos 4 y 5. Y el día 24 del mes, o sea, 3 días después de que dejó el ayuno, del mes primero, que es el mes de Nisán, estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos, o su cintura más bien, de oro de Ufaz. Entonces, el día 24 del primer mes ocurre 3 días después de la fiesta de los panes sin levadura. Y hermanos, es interesante que la manifestación fue aquí. ¿Por qué? Porque la Pascua representa la muerte, la crucifixión, y el día de las primicias, 3 días después, representa la resurrección, y la fiesta de panes sin levadura representa el quitar del pecado. Entonces, esta manifestación de Dios es muy significante. Miren, Dios no hace nada al azar. Todo lo que está escrito en las Escrituras, hermanos, desde los sacrificios hasta las manifestaciones a los profetas, las cosas que Dios mandaba a los reyes a hacer, todo tiene un gran significado. Y no fue coincidencia que el Señor escogió darle esta revelación en estos días, porque tenía que ver con el fin. La semana pasada vimos, ¿verdad?, a las 70 semanas de Daniel. Y nos dimos cuenta de la revelación que hay en ello y de que pertenece a Israel y no a los gentiles, y que la última semana de Daniel va a ser cuando el Señor restaure completamente a Israel, adoración a Él. Entonces, cierto hombre, muchos creen, este cierto hombre, que es una aparición del Mesías o el Cristo preencarnado. Unos creen que es un ángel, ¿verdad? La descripción que sigue sugiere que este individuo es el Mesías, es Jesús, es Yeshua. Es una posible teofanía. Una teofanía es una manifestación de Dios en forma visible.
Y el río Hiddekel es un nombre antiguo del gran río Tigris. ¿Saben ustedes que el Tigris es uno de los 4 ríos mencionados cuando el Señor creó el jardín del Edén? ¿Se acuerdan de eso? Estaban el Tigris, estaba en el Éufrates, estaba el Pishón, y no me recuerdo el nombre del otro, pero 2 de ellos todavía son visibles. El Tigris y el Éufrates, allá en Mesopotamia, en el Medio Oriente, esos ríos todavía tienen el mismo nombre y son identificables. Pero los otros 2 ríos, algunos creen que están corriendo subterráneamente y que durante el milenio van a volver a surgir en la superficie, pero son dos que se pueden ver y 2 que en este tiempo no se pueden ver. Entonces se apareció este hombre. Muchas personas piensan que es el Jesús, Yeshua, el Mesías preencarnado, o sea, antes de venir en carne. Vamos a seguir, verso 6. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Se oye muy impactante, muy impresionante, ¿verdad? La descripción del hombre aquí es muy parecida a la descripción de Ezequiel de la gloria de Dios. Pueden leer Ezequiel, capítulo 1, 4 al 28. Hay una descripción muy asombrosa del cielo, de los ¿cómo se llaman? Los querubines, ¿verdad? Y hermanos, miren, a veces aquí en la tierra pintan a los ángeles de maneras muy delicadas, ¿verdad? A veces uno hasta pintan a los querubines como unos bebés así gordos. ¿Sí los han visto, verdad? Con unas alitas y con un pañal, ¿verdad? Pero si va usted ahí a Ezequiel 1 y se pone a considerar la descripción de estos seres, dice que tenían 6 alas, con 2 volaban, 2 cubrían sus rostros, 2 cubrían sus pies. Dice que las piernas de estos seres terminaban con, ¿cómo se llama? Con patas como de res, como de vaca. Y que tenían 4 rostros. Rostro de hombre, rostro de águila, rostro de buey y rostro de, ¿cuál era el otro? Eran 3 de águila, no puedo recordar. Es águila, buey, león, rostro de león. Y y son enormes, son grandísimos. Entonces, imagínense ustedes que miren a un ser así, que se les aparezca un ser así. Yo personalmente, yo saldría corriendo y me hacía preguntas, ¿verdad? Entonces, a veces hay personas que hasta llaman a Dios Diosito, ¿verdad? Y eso, a mí me molesta eso porque Dios no es Diosito, hermanos. Dios es un Dios asombroso. Es un Dios, su gloria, su poder es indecible. No podemos describirlo, ¿verdad? Y mi punto al decir esto es que cuando Dios se manifiesta, hermanos, cuando la gloria de Dios se manifiesta, nosotros no podemos resistir. Nosotros no podemos estar de pie delante de Dios porque su gloria nos abruma. Es más allá de lo que pensamos. La gente que se burla, la gente que blasfema a Dios. Hay una obra que se llama Jesús Superestrella, donde la que la hace de Jesús es una mujer, una morena, una bruja, ¿verdad? Que hace la parte de Jesús de Yeshua. Y esto es una blasfemia en contra de él. Y la gente que hace eso, que se burla de Dios, la gente que se mofa de él, que blasfema su nombre, no saben lo que están haciendo. No saben lo que están haciendo ante el poder y la santidad de Dios. Tengamos cuidado, hermanos. Miren, se ha perdido mucho la reverencia a Dios. Ahora todo es muy casual.
Hasta en las iglesias, antes la gente se vestía muy bonito, iba a la iglesia bien vestida, ahora van en shorts y todo. Y no que eso sea necesariamente malo, pero es más bien la actitud del corazón, donde se ha perdido la reverencia y el respeto a Dios. Mucho cuidado, mucho cuidado. El Dios que servimos es un Dios asombroso, es un Dios glorioso, es un Dios que no podemos comprender ni un poquito su grandeza, su majestad, su poder, ¿verdad? La magnitud de su fortaleza, no podemos ni siquiera imaginarnos. Y vamos a ver lo que sucedió cuando se le apareció a Daniel. Acabamos de leer 6, ¿verdad? La descripción del hombre aquí, una vez más lo vuelvo a decir, es muy parecida a la descripción de Ezequiel de la gloria de Dios. Y también la descripción de Juan del Mesías triunfante y resucitado. Pueden leer ahí en Apocalipsis capítulo 1, versos 9 al 20. Háganlo en su propio tiempo. Pero van a ver esas manifestaciones gloriosas. Cuando el poder de la creación se manifiesta, es un acto que cambia el curso de la humanidad. Entonces, si este es el Jesús preencarnado, que yo creo que sí, cuando Él se aparece, es porque se cambia el curso de la humanidad. Se le apareció a Josué, se le apareció a Moisés, a Israel, se le apareció a Abraham, ¿verdad? Y cambió el curso de la humanidad. Y en esta porción, en esta descripción, no es una excepción. Vamos a seguir viendo. Versos 7 y 9. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión. Y no quedó fuerza en mí, antes mis fuerzas se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Muchos lo describen eso, que cayó como muerto. Entonces, esta porción es lo que me hace creer que este hombre era nada menos que el Jesús Yeshua preencarnado. El vigor sugiere majestad, esplendor o belleza, pero aquí es convertido en fragilidad, sin fuerza. Los humanos son débiles y frágiles, hermanos, en la presencia de Dios. A Juan le pasó lo mismo. Daniel le pasó lo mismo, Isaías le pasó lo mismo. ¿Vieron la gloria de Dios? Cayeron como muertos. Por eso, muchas veces yo soy una persona que me gusta escuchar testimonios. Soy atraído a lo sobrenatural. Me gustan los testimonios que dan de sanidades y tantas cosas. Pero hay personas que he escuchado yo que dicen que hablan con Jesús como si fuera los mexicanos decimos su cuate, ¿cómo se diría así? Su amigote, por decirlo así. Y cuando yo leo porciones como estas, donde el Señor se les aparece y caen como muertos, yo empiezo a dudar de la veracidad de las historias de estas personas, ¿verdad? Porque hablan como si fuera casualmente. No, hermanos, si el Señor se nos aparece, es algo que cambia nuestras vidas. Es algo que nos afecta profundamente de alma, cuerpo y espíritu. Y cuando yo escucho a personas que hablan así, la verdad yo los desestimo. No los escucho. Porque si de veras se les apareciera el Señor, estuvieran en lágrimas, estuvieran emocionales, ¿verdad? Porque es el poder de la creación, es nuestro creador. Y aquí vemos cuando se manifestó, se le apareció a Daniel, y dice que cayó como muerto. Aquí lo describe en profundo sueño, con mi rostro en tierra, cayó
de cara. Y es porque, hermanos, no, como digo, vuelvo a repetir, no podemos comprender la grandeza de Dios, no podemos comprender su majestad. No podemos. Vamos a seguir. 10 y 11. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Yo, como pudo, se empezó a levantar. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie. Porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Y me estaba completamente, ¿cómo se diría? Fuera de sí mismo, ¿verdad? Estaba temblando, su cuerpo no lo podía aguantar. Primero se puso de rodillas y de manos y después como pudo, cuando el Señor le dijo, se levantó y se puso de pie. Y el Señor lo llamó gran amado. Miren, Dios ama a todos. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que amó a que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, algunos, debido a su relación especial con Dios, son objetos de un amor divino inusual. Tenemos ejemplos de Samuel, ejemplos de Juan el apóstol. ¿Se acuerdan que él solo se describe como el amado? Y algunos otros ejemplos, ¿verdad? Tienen una relación especial con Dios. Daniel y los personajes sobresalientes de las Escrituras eran humanos como nosotros, pero alcanzaron un favor especial con Dios por su integridad y su obediencia. Fíjense, Daniel, hermanos, y sus amigos estaban en un gobierno malvado. Yo diría que es algo comparable al gobierno de Norcorea. En Norcorea, hermanos, es tan absoluto el poder que ejerce, ¿cómo se llama este señor? No me recuerdo su nombre, Hyun Sung Kim, no me recuerdo. Pero es tan absoluto su poder que cuando su padre murió, estaban en el funeral y los que estaban ahí de luto, si los dirigentes estimaban que ellos no estaban de luto lo suficiente, los tomaban y los ejecutaban. Si no estaban llorando a su padre de una manera que ellos les satisfacía, los tomaban y los mataban. Y es un gobierno que no tolera el cristianismo, es un gobierno corrupto, pero yo me supongo que era un poder absoluto en esos tiempos, pero Daniel, bajo obediencia a Dios, no solo sobrevivió, sino que prosperó. A causa de Daniel, los judíos prosperaron, ¿verdad? Nabucodonosor dio la orden que el que blasfemara contra el Dios de Israel fueran muertos. Cuando Dios libró a Daniel del pozo de los leones, también se dio un decreto que todos debían honrar al Dios de Daniel, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos esa relación con Dios, una relación de integridad y en obediencia, es de gran valor para Dios, ¿verdad? Y lo llamó gran amado. Dice, eres amado de gran manera, Daniel. Eres amado. Ahora, no quiere decir que Daniel valga más que nosotros más que nadie, sino es una relación especial que Dios tiene con ciertas personas. No son mejores que nosotros. Dios nos ama igual, nos salva igual, pero si tú caminas en obediencia al Señor, vas a tener una relación especial con Él. Verso 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Entonces, aquí podemos ver, hermanos, una revelación con relación a nuestras oraciones.
Desde el momento en que elevamos nuestra oración, Dios envía su respuesta. Desde el momento que lo hacemos. A veces vemos el cumplimiento de nuestras oraciones en poco tiempo, pero a veces parece no llegar, ¿verdad? Yo tenía esa experiencia. A veces oraba, Señor, y ¡pum! Pasaba. Pero con el tiempo me empecé a dar cuenta que había ciertas oraciones que no tenían su cumplimiento, no eran contestadas rápidamente. Enseguida vamos a ver una revelación concerniente a nuestras oraciones, ¿verdad? Y recuérdense, he intitulado este mensaje Perseverando hasta recibir la respuesta. Ahorita vamos a ver a qué me refiero. Versos 13 y 14. Entonces, el Señor le da una revelación a Daniel, le dice, desde que oraste, Daniel, la respuesta fue enviada, pero más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los posteros días, porque la visión es para esos días. Le vino a dar una revelación. Y fíjense, las revelaciones que yo le dio a Daniel eran del futuro y eran tan precisas y concisas que los críticos, aún esos teólogos que se dicen que son creyentes, dudan que Daniel fue escrito en esos días. Ellos piensan, no, ¿sabes qué? El libro de Daniel fue escrito después que pasó todo eso, porque son tan precisas y concisas. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? La oración de Daniel fue contestada inmediatamente, ¡pum! Pero este hombre le reveló a Daniel, ¿sabes qué? Algo pasó. No pude llegar inmediatamente. El príncipe del reino de Persia no puede ser un gobernante humano, ya que el conflicto al que se refiere aquí se sitúa en el ámbito espiritual y celestial, como lo deja claro la alusión a Miguel. Por lo tanto, el príncipe debe entenderse como una figura satánica que supervisaría los asuntos de Persia, inspirando sus estructuras religiosas, sociales y políticas a realizar obras de maldad. El apóstol Pablo se refiere a principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, ¿quién era este príncipe de Persia? Los principados son los que son mencionados primero. Vamos a ver Efesios 6:12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de ese siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El primero que pone es los principados. Los principados son ángeles caídos muy poderosos. Y son, por decirlo así, son los jefes de los jefes. Los principados son los que reinan sobre grandes porciones de la tierra, pueden ser continentes, y en este caso la Biblia revela que hay un principado sobre Persia, lo que ahora es Irán. Miren, no es coincidencia que haya tanto conflicto contra Irán y que Irán quiera destruir a Israel. No es coincidencia. El príncipe de Persia, el Señor lo reprenda, este principado poderoso, quiere seguir con su plan de destruir a Israel. Y cuando venía el mensajero de Dios con su respuesta, se le puso enfrente el príncipe de Persia junto con ha de tener millones de demonios y millones de ángeles caídos en contra del mensajero de Dios, y lo detuvo ¿por cuánto? Por 21 días. Fue lo que ayunó Daniel.
Entonces, cuando oramos, hermanos, especialmente a lo mejor un asunto grande, boom, viene la respuesta. Pero a veces el enemigo manda a sus huestes para que resistan y peleen en contra del ángel que Dios manda con la respuesta. Entonces el hombre fue detenido durante 21 días, lo que equivale al tiempo que ayunó Daniel. El malvado príncipe de Persia intentó detener al hombre para que Daniel no escuchara más de la revelación de Dios. Y tenemos que tener cuidado, hermanos. Miren, nunca debemos de andar de arrogantes o soberbios en contra de Satanás y en contra de sus príncipes, sus principados. Yo he escuchado a personas que dicen, a mí el diablo me hace los mandados. Y hermanos, sin falla, al corto tiempo les llega una catástrofe, una ruina pesada. Algunos hasta se apartaron del Señor. Porque esto no es nada con qué jugar. Cuando Moisés murió, dice la palabra de Dios que Miguel y Satanás estaban contendiendo en contra contendiendo para el cuerpo de Moisés. Dice la palabra de Dios que Miguel no hizo una acusación en contra de él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Nunca debemos de venir en contra de Satanás, ni de principados, ni de huestes malignas, ni de ningún poder satánico en nuestra propia autoridad. Nunca debemos andar jugando con eso, hermanos, porque nos pueden destruir, nos destrozan. Debemos de venir en contra de ellos en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, por medio de la sangre del Cordero. Apocalipsis nos dice que lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio, invocando el nombre del Señor. Tenemos que tener cuidado. Estos son, si detuvo un mensajero de Dios por 21 días, imagínense ustedes, ¿qué no hacen contra nosotros? No es nada con qué jugar. Entonces Miguel aquí parece ser uno de los ángeles más poderosos, es otro principado. A Miguel se le menciona 3 veces en el Antiguo Testamento, todas en Daniel, y 2 veces en el Nuevo Testamento, en Judas 9 y Apocalipsis 12, 7. Y Miguel es el protector de Israel y de la ciudad de Jerusalén, de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, esta expresión de los últimos días se usa en los libros proféticos para referirse al futuro, y el mensajero aquí se refiere a la revelación del capítulo 11 que vamos a ver la semana que entra. Entonces, oramos. Dios manda la contestación, pero de repente viene el enemigo. Se oponen contra nosotros. Debemos perseverar y perseverar en la oración. Y a veces meterle también ayuno hasta que llegue la respuesta. Es una guerra. Y es una guerra muy real. Miren, muchas veces, hermanos, muchos se desaniman. Señor, te he orado por años, no ha pasado nada. Pero hermanos, la respuesta es perseverar en oración. Ese hijo rebelde que no quiere nada con Dios. No dejes de orar por él, por ella. Esa enfermedad, ¿verdad? Que no se quiere ir. Sigue orando. Esa situación económica financiera que parece que no cambia. Sigue orando. Persevera y persevera y persevera y no dejes de orar. Y cuando estás orando, hay una guerra en el espíritu. Mientras Daniel estaba ayunando y orando, Miguel fue enviado y estaba peleando en contra del príncipe de Persia y de sus huestes. Hasta que fue derrotado y entró la respuesta. Además, miren, la guerra espiritual no es de mentiritas, como decimos. Si hay huestes espirituales, quiere decir que hay armas. Y quiere decir que se lastiman.
¿verdad? Quiere decir que hay resistencia y se puede detener de acuerdo a esta escritura. ¿Qué estoy diciendo? ¿Pueden ser heridos los ángeles de Dios? Claro que pueden ser heridos. No es de mentiritas. El enemigo tiene armas, ellos tienen armas y se agarran y se hieren. Hay una diferencia. Cuando un ángel del Señor es herido, puede regresar al cielo y en la presencia del Señor ser restaurado. Pero el enemigo no tiene eso. Cuando los ángeles de Dios hieren a un principado, a un ángel caído, a un demonio, se les queda para siempre, porque no tienen dónde ir a restaurarse. Pero los ángeles de Dios van, se fortalecen y vuelven a ser enviados hasta que llegue la victoria. Hermanos, nosotros tenemos de ganarla, pero tenemos que perseverar en la oración. Ahí es donde peleamos. Dice la palabra de Dios, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, cuando oramos, por eso predico yo tanto de la oración, cuando oramos es cuando se lleva a cabo la batalla. Entre más oramos, más se fortalecen los ángeles de Dios y más tienen la victoria para traer la respuesta a nuestras oraciones. Tenemos que ser personas de oración, ¿verdad? Es una guerra, es una batalla, es una lucha, no es fácil. No va a llegar fácil. Pero si perseveramos en la oración, hermanos, vamos a vivir vidas victoriosas, así como Daniel vivió una vida victoriosa en medio de ese imperio, esos imperios malvados. ¿Verdad? Si ustedes leen la historia, se van a dar cuenta que hacían cosas terribles, ¿verdad? Pero si somos personas que perseveramos en la oración, vamos a vivir en victoria. Vamos a ver la respuesta a nuestras oraciones si perseveramos. No nomás es una oracioncita, hermanos. A veces tenemos que orar, pedir, hasta que llegue la respuesta. Daniel era un guerrero. Era un guerrero en el espíritu, en la oración. Entonces, esta es una revelación tremenda aquí en el capítulo 10 de Daniel, que cuando oramos, ¡pum!, está la respuesta, pero a veces el enemigo resiste y la respuesta no llega. Y por eso tenemos que perseverar y perseverar y perseverar hasta que llegue la respuesta. Es una guerra. No es fácil y nunca va a ser fácil. Jesús nos dijo, en este mundo tendréis tribulación. Porque el enemigo nos va a atacar, hermanos. Tenemos que comprender eso. Y tenemos que vivir nuestras vidas en oración. Si no, no la vamos a hacer. No vamos a llegar. Que el Señor nos ayude. El Señor nos ayude. Versos 15 al 17. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. No podía estar de pie. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me queda aliento. ¿Sí? Y aquel que tenía semejanza de hijo de hombre me tocó otra vez y me fortaleció la fuerza del Señor. Y me dijo, muy amado, otra vez la expresión, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear. Para pelear es una guerra, hermanos. Es una batalla en el espíritu. Contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia. ¿Verdad? Está tremendo eso. Es una revelación tremenda. Por tercera vez en este capítulo, Daniel recibe fortaleza sobrenatural al ser tocado. Lo tuvo que tocar 3 veces. El primer toque le permitió levantarse del suelo. ¿Se acuerdan? Estaba en las rodillas en sus manos. El segundo, hablar. Y el tercero, mantener una conversación.
Así como Persia se encontraba bajo el dominio absoluto de un espíritu maligno de Satanás, también lo estaba Grecia. Y es interesante eso, ¿no? Porque ¿quién vino después de los medos y los persas? ¿Qué imperio los derrotó? Grecia. Dice, volver a pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Cuando terminara de derrotar al principado de Persia, se iba a levantar el príncipe de Grecia, esos principados poderosos, ¿verdad? Cuando hacemos guerra espiritual en oración, venimos en contra de esos principados, pero lo hacemos en el nombre de Jesús, hermanos. Lo hacemos bajo la protección de Dios. Solo estos seres son tan poderosos que nos despedazarían en un momento. Y es la protección de Dios la que nos ayuda a perseverar. Por eso, hermanos, un creyente que no ora es un creyente débil. Es un creyente que vive en derrota porque lo están golpeando. Los ángeles caídos y los demonios lo están destruyendo. Pero un creyente que ora, una persona de oración, es una persona que Dios lo fortalece y tiene victorias en el espíritu, porque ahí es donde se lleva a cabo la guerra, en el espíritu, y no contra las personas. Entonces, como dijimos, la sucesión aquí era de los medos y los persas, y se levantó Grecia. Vamos a ver verso 21. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Hay libros en el cielo. ¿Sabían eso? Hay libros de nuestro destino. Hay un libro que está escrito en nosotros. Hay un libro de la vida donde debemos estar escritos si vamos a entrar al cielo. ¿Saben ustedes que también hay un libro de la muerte donde están escritos los que rechazan al Señor? Y aquí nos revela que hay el libro de la verdad, porque todo lo que Dios dice es la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. ¿Príncipe de quién? El príncipe de Israel. Este poderoso ángel que va a tener un papel clave en el tiempo de la tribulación, ¿verdad? Entonces, estos son los poderosos ángeles, hermanos, que Dios manda a pelear a favor nuestro. ¿Tienes una petición ante el Señor? Sigue orando. Échale ayuno y espera, ¿verdad? No te desesperes. Ora, persevera hasta que llegue la respuesta, ¿verdad? Y acuérdate cuando estás orando, cuando estamos adorando, cuando estamos orando, se está llevando una guerra espiritual en las regiones celestes, ¿verdad? Y entre más oramos, más se fortalecen los ángeles de Dios y más pronto va a llegar tu respuesta. Pero debemos de perseverar. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra, por tu revelación, Señor. Te damos gracias que no nos has dejado solos. Eres nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza. Esta mañana me uno, Señor, con los que tengan oraciones, con peticiones que no han sido contestadas, Señor, que mande sus ángeles de guerra, Señor, y que tengan la victoria y se manifieste la contestación de las oraciones ya, Padre. Te lo pido todo en nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach, Jesús nuestro Mesías. Amén. Pues de pie. Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz, de su shalom. Dios les bendiga a todos. Tengan una semana gloriosa y perseveren, hermanos, hasta que llegue la respuesta. Shabbat shalom.